Historia de la contabilidad, presentado por el grupo de los investigadores, más allá de la teoría. Antes de comenzar, daremos una breve definición de lo que es contabilidad en la actualidad. La contabilidad es una herramienta fundamental en el desarrollo de las organizaciones. Se encarga de analizar y valorar los resultados económicos que obtiene una determinada institución, empresa u organización. También planifica y recopila los procedimientos de control para establecer el cumplimiento de los objetivos empresariales. Otra función importante es la de registrar y clasificar las operaciones de la empresa para así informar los hechos económicos en forma pertinente, permitiendo ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos, todo bajo supervisión del contador. Asimismo, históricamente se dice que la contabilidad data de los años 4600 a 3600 a.C., donde ha estado en constante cambio y evolución permanente, que a continuación vamos a explicar. Edad antigua. Esta está comprendida desde el nacimiento de la escritura hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. En esta época encontramos cambios en la contabilidad como fue en la cultura sumeria, egipcia, romana y griega. En la Edad Antigua, el mundo se veía de una manera cosmológica. Por ende, ese era el pensamiento que regía en esta época. La primera civilización que veremos es la Sumeria. Entre los ríos Éufrates y Tigris está ubicada la región de Sumer, considerada como la primera civilización y la más antigua del mundo. Desarrolló la escritura cuneiforme. Las excavaciones hechas en esta región muestran que las instituciones comerciales habían tenido un alto grado de perfección y de esto dan vestigio documentos escritos, como lo son textos contables, contratos, recibos, cartas particulares y comerciales, entre otros. Estos textos eran grabados en planchas o tablillas de arcilla, hechos por personas que eran llamados escribas. Su instrumento para grabar en la arcilla se asemejaba a un clavo y proviene del latín cuneus, de donde se deriva el nombre de escritura cuneiforme. Mientras tanto, en Babilonia se encuentran textos con antiguas tradiciones sumerias que el rey impuso a su pueblo, y fue denominado como el Código de Hammurabi. Es un código civil, de comercio y marítimo, como también un código penal y procesal. Este contiene textos sobre los contratos de donación, de préstamo, de venta, de depósito, entre otros. La vida pública y privada se desarrollaba bajo la égida del templo. Los templos se convirtieron en grandes establecimientos que tenían que tener un control riguroso sobre las cuentas. En esta región también se tenía una economía agrícola, por lo que se estaba cerca de los ríos, y lo que llevaba a que los pobladores les quedara muy fácil llevar a cabo esta actividad. Continuamos con Egipto. Esta civilización vivía en el norte de África cerca del Nilo. Sus orígenes datan del 3300 a.C. La sociedad egipcia estaba muy jerarquizada y los soberanos del pueblo se conocían como faraones, las cuales se le consideraban personas divinas al tener el poder absoluto sobre lo administrativo, judicial, militar y religioso. Los registros de la gran parte de la historia de los egipcios se destacan por la dificultad del idioma y la lectura, al ser una escritura hierática, utilizando los jeroglíficos y plasmándolos sobre papiros o arcilla, obteniendo así diversas formas de contenido, sobresaltando la información de lo realizado, como entrega de tesoros, jornales de obreros o las cuentas de los templos. Fueron los primeros en construir una estructura contable para generar un recaudo de impuestos, debido a actividades marítimas, mercantiles y la agricultura. Aquella estructura está compuesta por diferentes escalas. Una de ellas fueron los escribas, que eran los encargados de inscribir, clasificar, contabilizar y copiar, plantado la escritura sobre papiros o arcilla. Los escribas eran la parte media de la estructura administrativa. Era una profesión y una distinción de las demás personas. Debía saber sobre aritmética y los elementos de la teneduría de los libros y aprendiendo de los jeroglíficos con sus significados. Contabilidad en Grecia. En Grecia, los primeros banqueros fueron sacerdotes. Asimismo, los primeros bancos de depósito eran los templos. En la Grecia antigua, se llevaban las cuentas de forma cronológica.
Estas cuentas hacían contribuciones a las ciudades y particularmente a la entrega y alquiler de arrendamientos de bienes confiscados. Asimismo, ellos registraban primero los ingresos y luego registraban las salidas de dinero. Otra de las principales características de la antigua Grecia era donde se veían los primeros modelos de bancos actuales, totalmente distinto, pero una base bastante sólida a lo que en realidad hoy conocemos como banco. Posterior a eso, ellos fueron cambiando su contabilidad poco a poco, fueron evolucionando, luego cambiaron hacia la partida doble. Lo cual, esto es muy importante en la evolución de la contabilidad. Asimismo, en Atenas, capital de Grecia, se veían diferentes tipos de monedas, lo cual hacía que en una misma ciudad la contabilidad fuera mucho más complicada. Sin embargo, en varias ciudades de Grecia ocurría lo mismo y en todo Grecia, lo cual se vio obligado a que cambiaran su tipo monetario. Para esto, facilitar la contabilidad de todas las empresas que se vivían en ese momento. Asimismo, también crearon un tribunal especial para controlar todas las entidades contables de cada empresa. Seguimos con la civilización de Roma. Roma contribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, instituciones y leyes. Además, su economía se basaba en la agricultura, que estaba muy bien considerada dentro de la sociedad romana, y en el intercambio comercial, como el vino, cereales, la oliva, con otros países. Los romanos eran los encargados del acueducto, pues ellos eran ingenieros. Además, las grandes empresas exigían una contabilidad muy detallada. En Roma, todos debían llevar contabilidad, fueran comerciantes o personas naturales. Además, se creó el libro Codex, donde se llevaba los ingresos y egresos de ese momento. Los banqueros romanos perfeccionaron la técnica contable, esa técnica que consiste en un registro contable. Además, en Roma se crearon los ábacos y los tanteadores. Edad Media. Marca su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano y su fin en el año 1492 con el descubrimiento de América. Referente a la contabilidad, encontramos pensamientos de tipo feudalista, de las cruzadas, el pensamiento de Luca Pacioli y el pensamiento del Nuevo Mundo. En la Edad Media, el mundo se veía de una manera teológica, por ende, ese era el pensamiento que regía en esta época. Seguimos con el feudalismo. En la Edad Media era muy importante el feudalismo, ya que se regía por este pensamiento, donde el que más poseía tierra era el que más poder tenía. Donde el feudo tenía un vasallo que éste le servía y le trabajaba, para así poder sacar sus ganancias de sus tierras. Un hecho importante en la Edad Media fue la de las cruzadas. Fueron una serie de campañas militares impulsadas por el Papa de la época y se da con el objetivo de recuperar Tierra Santa. Con estas cruzadas se da una expansión comercial considerable, unida a una expansión del crédito. Los intereses comerciales de las ciudades del norte de Italia que participaban en estas expediciones encontraron en las cruzadas su oportunidad de intensificar sus relaciones comerciales con el Mediterráneo oriental, convirtiéndose en las grandes beneficiarias del proceso. Los comerciantes italianos reabrieron el Mediterráneo oriental al comercio occidental, monopolizaron el tráfico y se convirtieron en intermediarios y distribuidores en Europa de las especies y otros productos traídos de China e India. Continuamos con Luca Pacioli. Fue un célebre fraile franciscano y un prestigioso matemático contador. Fue considerado como uno de los precursores del cálculo de probabilidades y fundamentalmente realizador de grandes aportes a la organización de la contabilidad. Fue considerado por haber establecido el sistema de doble partida, método más importante de la historia de la contabilidad, y se ve en las prácticas cotidianas de los negocios. Al ser una de las herramientas más útiles que se han inventado, es un sistema de registro de las operaciones usadas en la contabilidad,
que consiste en registrar por medio de cargos y abonos los aumentos, disminuciones o efectos que se producen en los diferentes balances, de tal manera que exista una igualdad entre deudores y acreedores. También encontramos el debe y el hacer, denominado asiento contable, que se mantiene un equilibrio y que los resultados del debe y el hacer presentan semejanzas que en pocos casos son difíciles de distinguir. Continuamos con el Nuevo Mundo. Tras caer las civilizaciones, nace un nuevo mundo. Llegan los descubrimientos de nuevas regiones y se alzan las iglesias como lo primordial o lo fundamental. Edad moderna. Marca su inicio en el descubrimiento de América y su final en la Revolución Francesa. En este periodo podemos encontrar dos hechos históricos, la de los judíos financiadores y la Revolución Francesa. Moderna, el mundo se veía de una manera racional, por ende, ese era el pensamiento que regía en esta época. Seguidamente continuamos con los judíos. Desde un punto de vista histórico, los judíos se han dedicado primero al comercio y a la banca y a las finanzas, por una razón muy sencilla: era lo que les permitía hacer y lo que nadie quería hacer con una sociedad. Por sus planteamientos religiosos estigmaban el préstamo de dinero a crédito. Si usted le prestaba dinero a un judío, él le decía: yo te presto esta suma de dinero a ti con la condición de que luego tú me permitas a mí cobrar determinados impuestos, con lo que pueda yo recuperar el principal préstamo más una prima por el riesgo por el que el negocio conlleva. Con este papel los judíos se convirtieron en los financiadores notables y protagonistas del mundo de los negocios, con solo unos postulados que cobraban. Muy útil, ¿cierto? Edad contemporánea. Es el nombre con el que se designa el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa o Declaración de los Estados Unidos hasta la actualidad. Actual o contemporánea, el mundo se veía de una manera integral, por ende, ese era el pensamiento que regía esta época. Seguimos con la revolución industrial. Esta le da mucha importancia a los activos e ingresos. Además, perfecciona la partida doble, los estados financieros. La contabilidad era mucho más necesaria ya que existía la maquinaria y las grandes empresas exigían llevar las transacciones como una obligación. Además, la contabilidad da unos cambios y se fundamentan los principios de la contabilidad. También la revolución industrial contribuyó al cambio de la contabilidad y se da el costo de producción y la depreciación. Por último, actualmente la contabilidad ha tenido un gran avance. Ya es más precisa, es más confiable y oportuna, porque los datos ya se registran en aparatos tecnológicos como teléfonos, celulares, como computadores, tablets. Entonces eso da un registro más preciso. La historia de las cuentas data desde la más remota antigüedad. El llevar libros o cuentas se debe el origen a la vida social, en particular a la formación de las actividades colectivas organizadas. Esto sucede a la evolución y constante cambio que ha venido pasando la contabilidad, ya que siempre es totalmente necesaria en todo lo que vamos a realizar a diario. Asimismo, la contabilidad ha venido ejerciendo un cambio constante para ayudar a un mejor funcionamiento de los estados, organizaciones y entes económicos.